castigaron su submarino viejo hasta que hundió el orgullo de la flota japonesa. Se rieron cuando le asignaron el submarino más viejo de toda la flota. Un ataúd de acero, lo llamaban. El mando lo castigó enviándolo al fondo del Pacífico con una tripulación olvidada. Pero una noche, bajo la luna roja, ese barco inútil cambió el curso de la guerra y obligó al enemigo a pronunciar su nombre con miedo. Si te apasionan las historias reales de guerra que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora. El USS Barracuda no aparecía en los periódicos. No tenía fotografías heroicas ni oficiales sonrientes señalando mapas. En los muelles de Pearl Harbor era simplemente el viejo. La pintura se descascaraba en el casco. El metal crujía incluso cuando el mar estaba en calma. Los motores diésel tosían como un fumador moribundo cada vez que arrancaban, y lo peor, todos lo sabían. ¿En serio te dieron ese cacharro?, preguntó el teniente Miller, intentando disimular la sonrisa. El comandante Daniel Reyes no respondió de inmediato. Observaba el submarino desde el muelle, con las manos en los bolsillos y la mandíbula tensa. «No es un castigo», dijo al fin. «Es una oportunidad». Miller soltó una carcajada. «Claro, una oportunidad de hundirte antes que el enemigo». Reyes había sido el oficial más joven en recibir recomendación para ascenso el año anterior, hasta que desobedeció una orden directa. Se negó a abandonar a un destructor aliado bajo ataque aéreo. Permaneció en la zona más de lo permitido, recogiendo supervivientes. Salvó a 40 hombres, pero perdió el favor del almirantazgo. Demasiado sentimental, escribieron en su informe, peligrosamente independiente. Y ahora estaba allí, frente a un submarino de 1928, relegado a patrullas secundarias en el Pacífico Occidental. La tripulación que le asignaron no era mejor. Un mecánico transferido por conducta conflictiva. Un operador de radio que había fallado una transmisión crítica. Un torpedista con antecedentes disciplinarios por insubordinación. Hombres descartados. Como él. Esa noche, en el interior del submarino, el aire olía a aceite y humedad. Las literas eran estrechas, apiladas como cajones de morde. Los tubos lanzatorpedos tenían marcas de reparaciones improvisadas. Reyes reunió a la tripulación en el compartimento central. «Sé lo que dicen de este barco», empezó. Silencio. Solo el zumbido eléctrico y el eco del mar contra el casco. «Dicen que es lento, que es viejo, que no sobreviviría a un enfrentamiento real». El mecánico, O'Rourke, escupió en un trapo. «No están muy equivocados, señor». Algunos rieron por lo bajo. Reyes no. «También dicen que ustedes no sirven para nada». Eso cortó el aire. «Que son problemas, errores, hombres que nadie quiere en un barco moderno». Miradas bajas, mandíbulas apretadas. «Yo no veo errores», continuó. «Veo hombres que todavía están aquí». Se acercó a la mesa de navegación y desplegó un mapa. «Nos enviarán a patrullar rutas que consideran irrelevantes, donde creen que no pasa nada importante». Golpeó con el dedo un punto al este de Filipinas. «Ahí». «Eso es una ruta secundaria japonesa», dijo el operador de radio. «Exacto», respondió Reyes. «Secundaria, para ellos». Una chispa comenzó a encenderse en la sala. «Si vamos a morir», dijo O'Rourke con media sonrisa, «al menos que sea haciendo algo que valga la pena». Reyes lo miró fijamente. «No vamos a morir». Un silencio más profundo. «Vamos a demostrar que incluso un barco viejo puede cambiar la historia». En la superficie, el Pacífico parecía infinito, pero bajo el agua, cada crujido del casco recordaba que el Barracuda no estaba hecho para grandes hazañas, y sin embargo, algo estaba a punto de ocurrir. 3 días después de zarpar, interceptaron una transmisión fragmentada. Una señal japonesa cifrada, breve, urgente. El operador de radio levantó la vista. «Señor, esto no es tráfico secundario». Reyes se inclinó sobre su hombro.
¿Qué es? El joven tragó saliva. Movimiento de un buque insignia, con escolta mínima. En el mapa, la ruta coincidía exactamente con la zona irrelevante que les habían asignado. El corazón de Reyes comenzó a latir más fuerte. Confirma coordenadas. Si aquello era real, no era un simple convoy. Era algo mucho más grande, y el ataúd de acero estaba justo en su camino. El compartimento de radio parecía más estrecho que nunca. El operador, Jenkins, repetía la transmisión japonesa en voz baja, como si al hacerlo pudiera encontrar un error. Código naval de alto rango. Repite patrón de escolta ligera, murmuró. Señor, esto no es un carguero. Reyes se enderezó lentamente. ¿Qué tan alto? Jenkins dudó. Podría ser un crucero pesado, o algo que no esperan que nadie ataque. Un silencio eléctrico recorrió el Barracuda. En Washington nadie enviaba submarinos viejos contra objetivos importantes. A los barcos obsoletos se les daban migajas, rutas olvidadas, zonas seguras. Pero el océano no siempre respetaba los planes del almirantazgo. Profundidad de periscopio, ordenó Reyes. El submarino descendió con un gemido metálico. El casco crujió como si protestara. O'Rourke miró el manómetro. No le gusta bajar tan rápido, señor. A mí tampoco me gusta perder oportunidades. Minutos después, Reyes alzó el periscopio. Primero vio oscuridad, luego siluetas. Una forma enorme cortando el horizonte, perfil afilado, superestructura dominante, y a su alrededor apenas 2 destructores de escolta. El corazón le dio un vuelco. Dios mío. ¿Qué ve?, preguntó Miller desde la mesa de navegación. Reyes giró lentamente el periscopio, confirmando detalles. Bandera imperial, torreta principal triple, estructura que solo había visto en fotografías de inteligencia. Es un crucero clase Takao, susurró, y no uno cualquiera. Jenkins palideció. ¿El Kirishima? Reyes no respondió de inmediato. Volvió a mirar. Confirmó la numeración parcial del casco, la silueta. Sí, el Kirishima. El orgullo de una de las flotas más agresivas del Pacífico. Responsable de bombardear posiciones aliadas meses antes. Un símbolo. Y estaban a menos de 5 kilómetros. El silencio en el submarino se volvió casi sagrado. Señor, dijo Miller con voz baja, no podemos enfrentarlo. Tenemos torpedos antiguos. El sistema de disparo falla cada 2 intentos, y si los destructores nos detectan... No terminó la frase. Reyes bajó el periscopio. Durante un segundo, el peso de la decisión lo aplastó. Podía informar la posición y retirarse, ser prudente, ser obediente. Eso era lo que el almirantazgo esperaba del comandante castigado. No riesgos, no heroísmos innecesarios. Pero recordó a los hombres del destructor que había salvado meses atrás. Recordó el informe que lo llamó sentimental. Recordó las risas en el muelle. Preparar tubos 1, 2, 3 y 4. La orden cayó como un disparo. ¿Va en serio?, preguntó O'Rourke. Reyes lo miró. Nos enviaron aquí porque pensaron que no valíamos nada, que este barco no valía nada. Se inclinó sobre la mesa. Ese crucero cree lo mismo, que nadie lo tocará en una ruta secundaria. Miró a cada uno de sus hombres. Esta es nuestra única oportunidad. Miller tragó saliva. Si fallamos, nos perseguirán hasta el fondo. Si no intentamos nada, respondió Reyes, seguiremos siendo el submarino olvidado. Un segundo de tensión. Luego O'Rourke asintió. Tubos listos en 2 minutos. El submarino se deslizó en silencio, buscando ángulo de ataque. El Kirishima avanzaba confiado, cortando el agua con arrogancia metálica. Distancia 4.000 metros. 3.800.
Reyes volvió al periscopio. Ajustó cálculo mentalmente. «Espere mi marca». El sudor le corría por la espalda, no por miedo, sino por la conciencia brutal de lo que estaba en juego. No era solo un ataque, era su nombre, era el honor de su tripulación, era demostrar que no eran desechos. 3000 metros. Un destructor cambió ligeramente de rumbo. «Maldita sea», susurró Miller. Reyes calculó rápido. «Dispararemos en abanico, 4 torpedos, intervalo de 3 segundos». Jenkins apretó los puños. «Señor, si uno falla y deja estela visible, entonces rezaremos para que los otros no fallen». Reyes inhaló profundamente. El periscopio encuadró el costado del crucero, una mole de acero que parecía invulnerable. «Fuego, 1». El submarino tembló. «Fuego, 2». Otro sacudón. «Fuego, 3». «Fuego, 4». 4 estelas invisibles viajaron bajo el agua hacia el gigante japonés. Ahora solo quedaba esperar. 30 segundos. 40. El silencio era insoportable. Y entonces... una explosión, luego otra. El Barracuda vibró por la onda expansiva. «Impacto confirmado», gritó Jenkins. Pero en la superficie, el Kirishima aún no se detenía, y los destructores acababan de girar directamente hacia ellos. La segunda explosión fue más profunda, más pesada. El casco del Barracuda vibró como si alguien hubiera golpeado el océano con un martillo gigante. «2 impactos seguros», gritó Jenkins. Reyes seguía mirando por el periscopio. El Kirishima escoraba ligeramente a babor. Una columna de humo oscuro comenzaba a elevarse desde la zona media del casco. No era un daño superficial. Uno de los torpedos había alcanzado la sala de máquinas, pero el gigante no se detenía. «Los destructores nos tienen», dijo Miller con voz seca. Reyes bajó el periscopio. «Profundidad máxima, inmersión total, ahora». El submarino descendió bruscamente. El casco crujió con un sonido que no gustó a nadie. 120 pies, 140, cantó O'Rourke. Arriba, las hélices enemigas empezaron a rugir. El operador de sonar levantó la cabeza. «Contacto rápido, se están separando para barrido en abanico». Eso significaba una cosa: cargas de profundidad. Reyes cerró los ojos un segundo. Habían herido al orgullo del Pacífico, y ahora pagarían el precio. Silencio absoluto, motores al mínimo. Las luces se atenuaron. El aire parecía más espeso. Cada respiración sonaba demasiado fuerte. La primera carga explotó lejos. Una sacudida seca. La segunda estuvo más cerca. El metal chilló. «Mantengan posiciones», susurró Reyes. La tercera explosión cayó justo encima. El Barracuda se estremeció violentamente. Una lámpara estalló. Chispas cayeron sobre el panel eléctrico. «¡Fuga en compartimento de proa!», gritó alguien. O'Rourke corrió hacia la válvula. «Es pequeña, pero está entrando agua». Otra explosión, más cerca. El casco crujió con un sonido profundo, casi orgánico, como si el submarino estuviera gritando. «Nos están marcando bien», dijo Miller. «Ajustan la profundidad tras cada explosión». Reyes apretó los dientes. Los destructores no eran novatos, sabían exactamente cómo cazar. «Desvío lateral 3 grados, desplazamiento lento». «Eso hará ruido, señor». «Si nos quedamos quietos, morimos». Otra carga cayó. Esta vez, la sacudida lanzó a Jenkins contra la pared. Sangre en la ceja. «Estoy bien», gritó antes de que alguien preguntara. El agua seguía filtrándose en proa. El operador de sonar tragó saliva. «Uno de los destructores se está acercando directamente. Está reduciendo velocidad». Reyes entendió lo que eso significaba. Estaban intentando escuchar su hélice, su respiración mecánica. «Apaguen motores». El submarino quedó suspendido en la oscuridad. Solo el leve crujido del metal bajo presión, y entonces... silencio. Un silencio aterrador.
No oigo hélices, susurró el operador. Reyes sintió un frío en el estómago. Eso no es bueno. Cuando un destructor deja de moverse, no es porque se haya ido, es porque está encima. La siguiente explosión fue brutal. No hubo advertencia. El Barracuda fue lanzado hacia abajo como una piedra. Las luces se apagaron por completo. El mundo se volvió negro. Gritos, metal doblándose, agua entrando con furia. Reyes cayó contra el suelo. Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. ¡Informe!, gritó en la oscuridad. Sistema eléctrico dañado. Tenemos vía de agua en el compartimento central. Estamos descendiendo sin control. El indicador de profundidad giraba demasiado rápido. 200 pies. 220. El Barracuda no estaba diseñado para soportar mucho más. Si llegaban a 300... Reyes se levantó tambaleándose. ¡Cierren mamparos! ¡Bombeen manualmente! ¡Las bombas eléctricas no responden! ¡Entonces háganlo a mano! Los hombres se movieron en la oscuridad como sombras desesperadas. El agua les llegaba ya a los tobillos en el compartimento central. 250 pies. El casco emitió un sonido agudo, un lamento prolongado. Algunos comenzaron a rezar. Reyes se acercó al timón. «Ajusten tanques de lastre, todo lo que tengan». «Eso podría desestabilizarnos, señor». «Ya estamos desestabilizados». Un segundo eterno. «270 pies». El operador gritó. «¡Están soltando otra carga!». No había tiempo. Reyes miró a sus hombres, mojados, ensangrentados, asustados. Los hombres descartados. «Escúchenme», dijo con voz firme. «No nos vamos a hundir hoy». La explosión llegó, pero esta vez más lejana. El submarino dejó de descender. El indicador se detuvo en 283 pies. 1 centímetro más y el casco podría colapsar. Silencio. Solo el sonido del agua siendo bombeada a mano. Después de varios minutos eternos, el sonar habló. «Se están alejando». Nadie celebró, porque arriba, el Kirishima aún estaba flotando. Pasaron 30 minutos antes de que alguien se atreviera a hablar en voz normal. El agua seguía cubriendo el suelo del compartimento central. Las manos de los marineros estaban enrojecidas de tanto bombear manualmente. El aire olía a metal quemado y miedo. Reyes miró el indicador de profundidad. «Mantener 250 pies. No subimos todavía». Miller lo observó con incredulidad. «Señor, apenas sobrevivimos. El casco está comprometido. Los motores están inestables. No podemos arriesgarnos a otra pasada». Reyes se pasó la mano por el rostro, manchándose con una línea oscura de grasa. ¿Qué informe enviarán si regresamos ahora? ¿Que atacamos un crucero y sobrevivimos? No, respondió Reyes. Dirán que lo dañamos y huimos. Las palabras pesaron más que el agua. O'Rourke se acercó, respirando con dificultad. Con respeto, señor. No somos un submarino nuevo. Si nos detectan otra vez, esta vez no salimos. Reyes asintió lentamente. ¿Estado de torpedos? 2 restantes en tubos traseros. 1 podría fallar. El sistema de disparo está inestable. Reyes cerró los ojos un segundo. Arriba, el Kirishima estaba herido. Un crucero de ese tamaño no se hundía rápido, pero si alcanzaban puerto, lo repararían. Volvería al combate, volvería a bombardear posiciones aliadas, volvería a matar. El comandante respiró hondo. Subiremos a profundidad de periscopio cuando los destructores estén a más de 5 millas. Eso es suicida, susurró Miller. Reyes lo miró fijamente. No, suicida es dejar que ese monstruo vuelva a casa. El operador de sonar levantó la mano. Contacto distante, hélices alejándose hacia el norte.
Reyes caminó hasta el centro del compartimento. Escuchen todos. Los hombres dejaron de moverse. Nos llamaron basura. Nos enviaron aquí para desaparecer en silencio. Señaló hacia arriba. Allí arriba está el símbolo de todo lo que creen que no podemos tocar. Un silencio cargado. No vamos a tocarlo, continuó. Vamos a hundirlo. Los ojos de Jenkins brillaban con algo nuevo, no miedo, furia. Entonces, hagámoslo bien, dijo. 30 minutos después, el Barracuda comenzó a ascender lentamente. El casco volvió a crujir, pero esta vez parecía un susurro cansado, no un grito. Profundidad de periscopio, confirmó O'Rourke. Reyes levantó el periscopio con extrema cautela. Primero mar, luego humo. El Kirishima seguía allí, más lento, escorando más hacia babor. Uno de los destructores estaba demasiado lejos, probablemente buscando al submarino donde lo habían perdido. El otro no se veía. «Es ahora o nunca», murmuró Reyes. Giró el periscopio, ajustó cálculo. La distancia era mayor esta vez. 4.500 metros, dijo Miller. Lo sé, era un disparo largo, arriesgado, con torpedos antiguos. Reyes sintió un peso en el pecho. Tubos 5 y 6 listos. Listo, señor. Un segundo de duda, solo uno. Recordó las risas en el muelle. Recordó el informe que lo llamó peligroso. Recordó a sus hombres en el agua del destructor meses atrás. Fuego. 5. El submarino vibró. Fuego. 6. 2 estelas más avanzaron bajo el océano. Inmersión inmediata, 180 pies. El Barracuda descendió de nuevo. Todos esperaron. 15 segundos. 30. 40. Nada. Miller bajó la mirada. Quizá fue demasiado lejos. Entonces, una explosión ensordecedora. No como las anteriores, más profunda, más violenta. El submarino entero sintió la onda expansiva. ¡Impacto!, gritó Jenkins. Pero esta vez hubo algo más, un segundo estallido, mucho mayor. El operador de sonar abrió los ojos. «Señor, estoy detectando múltiples detonaciones internas». Reyes levantó la cabeza lentamente. Eso significaba una sola cosa. Habían alcanzado munición. Y arriba, el Orgullo del Pacífico estaba ardiendo. Pero aún no sabían si el gigante terminaría de caer o si los destructores regresarían para enterrarlos vivos. La explosión secundaria fue tan poderosa que durante un instante todos creyeron que había sido una carga de profundidad directa. El Barracuda tembló como si el océano mismo se hubiera partido en dos. «No es arriba de nosotros», gritó el operador de sonar. «Es el crucero». Reyes subió inmediatamente a profundidad de periscopio otra vez, ignorando las miradas de incredulidad. «Señor, los destructores». «Lo sé». El periscopio rompió la superficie apenas lo suficiente, y lo que vio, nadie en ese submarino lo olvidaría jamás. El Kirishima ya no avanzaba, estaba detenido, inclinado brutalmente a babor, fuego saliendo de la cubierta central. Una columna de humo negro ascendía al cielo como una señal fúnebre. Entonces ocurrió. Un destello interno, una luz blanca desde el vientre del gigante, y una detonación que desgarró la superestructura. La proa comenzó a hundirse. Reyes sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Lo logramos». El orgullo de la flota japonesa estaba muriendo frente a ellos. En el interior del submarino nadie celebraba todavía. Sabían que lo peor podía venir ahora. «Contacto rápido», dijo el sonar. «Un destructor regresando a máxima velocidad». Reyes bajó el periscopio. «Inmersión, 150 pies, mantener rumbo sur». «No tenemos torpedos», recordó Miller. «No los necesitaremos si nos movemos como fantasmas». El submarino descendió otra vez, pero esta vez el ambiente era diferente. No era miedo puro, era tensión con algo más,
algo eléctrico. Habían hecho lo imposible. El destructor pasó por encima minutos después. Se escucharon hélices violentas, un barrido sonar. Silencio. «Nos están buscando a ciegas», susurró Jenkins. El enemigo no entendía cómo un submarino antiguo había logrado semejante daño. Las primeras cargas cayeron lejos. Explosiones dispersas. El Barracuda se movía lentamente, casi sin sonido. Otra explosión, más cerca. El casco vibró, pero resistió. «Están nerviosos», dijo O'Rourke. «Disparan sin patrón claro». Eso significaba algo importante. Habían perdido precisión. Reyes permanecía inmóvil, contando mentalmente los segundos entre cada detonación. Si sobrevivían otra pasada, si resistían 15 minutos más. «Contacto alejándose», anunció finalmente el sonar. Nadie habló durante 10 segundos. Luego Jenkins dejó escapar una risa incrédula. «Se fueron». Miller se dejó caer contra la pared. «Se fueron». Reyes no sonrió. Miró el indicador de profundidad. «Mantener inmersión 1 hora más. No cometeremos errores ahora». Pero dentro de él algo se movía. No era orgullo, era justicia. Horas después emergieron bajo un cielo gris. En el horizonte solo quedaban restos flotando. Madera, aceite, manchas oscuras extendiéndose sobre el mar. El Kirishima había desaparecido. O'Rourke observó en silencio. «Nadie va a creer esto». Reyes lo miró. «No importa si creen, importa qué ocurrió». Jenkins encendió el transmisor de radio con manos temblorosas. «¿Qué mensaje enviamos, señor?» Reyes pensó un instante. No quería grandilocuencia, no quería venganza, solo verdad. «Transmitan: objetivo mayor confirmado hundido, submarino operativo». Hizo una pausa. «Firmado Barracuda». Mientras el mensaje viajaba por el aire, en algún lugar del Pacífico, el alto mando japonés estaba intentando comprender cómo uno de sus buques insignia había sido destruido en una ruta considerada segura. Y en Washington, todavía no sabían qué hacer con un comandante castigado que acababa de cambiar la guerra. Pero el juicio no había terminado, porque a veces el enemigo más duro no está en el océano, sino en tu propio país. El recibimiento en Pearl Harbor no fue como lo imaginaron durante el viaje de regreso. No hubo banda militar, no hubo discursos, no hubo aplausos. Solo oficiales con carpetas cerradas y miradas difíciles de leer. El Barracuda entró al muelle con el casco marcado por explosiones y pintura arrancada. Parecía aún más viejo que antes, más cansado. Un almirante los esperaba. «¿Comandante Reyes?» No había sonrisa. «Señor». «Su informe afirma que hundió el Kirishima». «Sí, señor». El almirante abrió la carpeta. «Nuestros servicios de inteligencia confirman la pérdida de un crucero pesado clase Takao en esa zona». Un silencio. «También confirma que desobedeció protocolo de retirada tras el primer ataque». Reyes sostuvo la mirada. «Sí, señor». Miller tensó la mandíbula. O'Rourke apretó los puños. Sabían lo que eso significaba. El almirante cerró la carpeta lentamente. «¿Sabe cuántos submarinos modernos intentaron atacar ese crucero en los últimos meses?» Reyes no respondió. 3. Ninguno logró acercarse lo suficiente. Otro silencio. El almirante dio un paso más cerca. «Le enviamos a patrullar una zona secundaria porque consideramos que no era adecuado para operaciones críticas». Cada palabra pesaba. «Y aún así», continuó, «usted convirtió una misión irrelevante en una de las mayores pérdidas navales del enemigo este año». Los hombres del Barracuda apenas respiraban. El almirante bajó la voz. «No sé si fue imprudente o brillante». Reyes respondió con calma. «Señor, solo hice lo que debía hacerse».
El oficial lo observó durante varios segundos. Luego extendió la mano. «Bienvenido de nuevo, comandante». La tensión se rompió como una cuerda cortada. No hubo abrazos ni gritos, solo miradas, miradas que ya no tenían burla. Días después, los periódicos publicaron la noticia: crucero japonés hundido por submarino estadounidense. No mencionaron que era viejo. No mencionaron que era considerado obsoleto. No mencionaron que su comandante había sido castigado. Pero en los muelles, los mismos hombres que se habían reído ahora caminaban en silencio cuando el Barracuda pasaba, porque sabían. Reyes recibió una condecoración semanas más tarde. La sostuvo en la mano antes de guardarla en un cajón. Jenkins lo encontró mirando el océano. «¿No está orgulloso, señor?» Reyes sonrió levemente. «Estoy orgulloso de ustedes». Se volvió hacia el submarino. «Nos llamaron ataúd de acero». Tocó el casco marcado. «Pero no importa cuán viejo sea el barco». Miró a su tripulación. «Lo que importa es el corazón de los hombres dentro». El Barracuda volvió al mar meses después, no como castigo, sino como ejemplo, porque esa noche, bajo una luna roja en el Pacífico, un submarino olvidado demostró que el valor no depende del acero nuevo, sino de la dignidad de quienes se niegan a aceptar la humillación. Y esa es la verdad que nadie puede hundir. Si esta historia te recordó que el mundo siempre subestima a alguien, comparte, comenta y suscríbete. Aquí contamos las historias que otros intentaron silenciar.